Los claxons de emergencia de la estación del Consejo de Guerra Galáctica habían estado llorando durante 3 horas seguidas, lo cual fue honestamente bastante típico para un martes. La cámara hexagonal masiva zumbó con la energía nerviosa de una docena de alienígenas, las especies que acababan de darse cuenta de que la humanidad una vez más había hecho algo completamente inexplicable durante la guerra. El almirante Centara de la flota de Centauria ajustó sus 6 brazos nerviosamente, mientras revisaba los protocolos de emergencia Shaozen, su plataforma de datos. «Todavía no entiendo por qué necesitamos una sesión de emergencia», ella murmuró en su ayuda. Una pequeña mancha morada que se comunicó a través de la sacudida interpretativa. Los humanos acordaron el alto el fuego de 72 horas con las cicatrices. Todo debería proceder de acuerdo con los protocolos diplomáticos estándar. La ayuda se sacudió escéptico. «Sí, sé que son los humanos de los que estamos hablando», Centara suspiró. «Pero incluso ellos no pueden estropear un alto el fuego». «¿Cuál es lo peor que podría pasar en 72 horas?» Al otro lado del cámara, la pantalla de visión masiva se convirtió en vida, mostrando la cara severa del presidente del Consejo Blicknote, cuya especie había evolucionado de lo que podría describirse mejor como una tortuga decepcionada. «Miembros del Consejo, nosotros tener una situación que requiere atención inmediata». Se refiere al almirante humano Jake Morrison, Bulldog de designación. Issue, conducta durante el alto el fuego actual con el Imperio Scaran. Un gemido colectivo resonó a través de la cámara. El almirante Morrison era el comandante militar más decorado y temido de la humanidad, conocido en toda la galaxia por su brillo táctico y su alarmante tendencia a resolver problemas diplomáticos disparándolos. El Ponel solo terminó las guerras de Cristal desafiando a toda la Armada Cristal a los concursos de lucha libre. Había resuelto la rebelión de Metano al convencer de alguna manera a los rebeldes de que su causa era totalmente coja. El hombre era un camino incidente diplomático esperando que suceda. «Oh, no», susurró el comandante Bextol, el representante de Ateteran, cuyas plumas ya estaban comenzando a moler por el estrés. «¿Qué hizo ahora? Dime que no desafió a la cicatriz y la guerra a un solo combate de nuevo». Las reclamaciones de seguro de la última vez son todavía siendo procesado. La expresión del presidente Blix se decepcionó aún más, lo cual fue científicamente impresionante dada su especie, estado natural de decepción perpetua. La situación es mucho más compleja que el mero combate desafíos. Hemos recibido imágenes de vigilancia de la zona neutral que muestra al almirante Morrison participar en lo que solo se puede describir como un comportamiento altamente irregular. La cámara se quedó en silencio a excepción del sonido de General Crump. Los representantes cristalinos rotan lentamente su forma geométrica en lo que pasó por ansioso inquieto entre su gente. Sus patrones de luz internos parpadearon en secuencias cada vez más rápidas que más o menos traducido a «oh querido», «oh querido», «oh querido» en 17 diferentes dialectos. Antes de continuar, el presidente Blicknote continuó. «Debo advertirte que lo que está a punto de ver puede desafiar fundamentalmente su comprensión de la doctrina militar humana. Nuestros expertos en xenoscuología he revisado el metraje durante 6 horas y ha concluido que cualquiera del almirante Morrison ha sufrido una completa desglose psicológico, o los humanos son aún más extraños de lo que pensábamos anteriormente». Embajador Fluffy Mac Flufferson, cuyo desafortunado nombre había sido el resultado de un trágico error de traducción que su especie fue demasiado educada para correcto, levantó uno de sus tentáculos. «Señor presidente, seguramente está siendo demasiado dramático. El almirante Morrison puede ser poco convencional, pero en realidad nunca ha violado los términos de un alto el fuego antes. Sus métodos pueden ser poco ortodoxos, pero generalmente son efectivos». Embajador McFlufferson. El presidente respondió con el tono de alguien a punto de entregar muy malas noticias. «Me temo que poco ortodoxo no comienza a cubrir lo que estamos tratando. Muestra el metraje». La pantalla principal cambió de la cara del presidente a una vigilancia granulada alimentar desde la zona neutral. La marca de tiempo mostró que se registró solo 18 horas en el alto el fuego. La cámara era centrado en lo que parecía ser un campamento improvisado cerca de una cicatriz dañada y un puesto avanzado. Y allí, claro como el día,
sentado el almirante humano más temido en la galaxia. Y él estaba tomando biberón, lo que parecía ser una pequeña criatura borrosa con demasiados dientes. El silencio en la cámara estaba tan completo que se podía escuchar la dignidad del embajador McFlufferson dejando silenciosamente a través del sistema de ventilación. Por exactamente 47 segundos, el Consejo de Guerra Galáctica miró sus pantallas en el tipo de silencio aturdido generalmente reservado para presenciar supernovas o descubriendo que la cafetería se había quedado sin café. En la pantalla principal, el almirante Jake Bulldog Morrison, el hombre que una vez había terminado un asedio al intimidar a una flota entera para que se rinda a través de un uso creativo de blasfemias, estaba ajustando suavemente una pequeña manta alrededor de lo que era inequívocamente un bebé cicatricial. El Fusi, la pequeña criatura en sus brazos, no podría haber tenido más de unas pocas semanas con pelaje gris suave, oídos de gran tamaño, y un poco de ojos enormes que la evolución había diseñado específicamente para que otras especies fueran involuntariamente. Fue haciendo pequeños sonidos chirring, ya que atacó con entusiasmo una botella que parecía sospechosamente como si hubiera sido improvisado del empaque de raciones militares humanas. El comandante Vexel fue el primero en romper. Las plumas del alienígena hinchó aproximadamente 3 veces su tamaño normal, y comenzó a hacer un sonido que podría describirse mejor como un tea-settle con una crisis existencial. «Ese es un cachorro asustado», squawked, su traductor luchando por mantenerse al día con su tono cada vez más histérico. «Un bebé Scarin. Él está alimentando el enemigo. This is either the most brilliant psychological warfare I've ever witnessed, or Admiral Morrison has completamente perdió la cabeza». La estructura cristalina del general Crump comenzó a parpadear a través de colores que no tener nombres en la mayoría de los idiomas, estableciéndose en un tono que se tradujo más o menos en naranja confundida con matices de fatalidad inminente. Su voz, cuando finalmente surgió, sonaba como una computadora que intentaba dividir por 0. Error. Error no calcula. La doctrina militar humana no incluye disposiciones para el cuidado infantil durante las hostilidades activas, solicitar reinicio del sistema inmediato. «Nadie reiniciará nada», espetó al almirante Sintara, los 6 brazos gesticulando salvajemente. «Necesitamos averiguar qué está sucediendo aquí antes de comenzar a cerrar las funciones cognitivas». En la pantalla, el almirante Morrison parecía ser completamente ajeno al hecho de que estaba siendo observado por toda la estructura de comando galáctica. De hecho, estaba haciendo sonidos suaves de cupooing en la pequeña criatura, que había terminado su botella y ahora estaba intentando subir su chaqueta de uniforme muy decorada. Un segundo cachorro, un poco más grande y más aventurero, había surgido de lo que parecía un nido improvisado hecho de mantas militares, e intentaba atacar los cordones de botas de Morrison con la ferocidad de una criatura en el 13º tamaño necesario. Embajador Fluffy McFlufferson, cuya dignidad se había encontrado escondido detrás de una planta en maceta y entró de nuevo en la cámara, se aclaró la garganta con un sonido como un globo desinflado. «Tal vez», dijo con cuidado, «hay una explicación razonable para esto. Quizás el almirante los está interrogando, usando técnicas psicológicas humanas avanzadas que no entendemos. La expresión del presidente Blixnot de alguna manera se las arregló estar aún más decepcionado. Embajador, a menos que las técnicas de interrogación humana ahora incluyan juegos de peekaboo a lo que parece estar cantando canciones de cuna, no creo que eso sea lo que estamos viendo. De hecho, la alimentación de audio acababa de patear, y la voz grally del almirante Morrison se podía escuchar claramente cantando lo que sonaba como un viejo rima de la guardería de la tierra, aunque las palabras habían sido modificadas. «Silencio, pequeña cicatriz, y no lloras. Papá va para cantarte una canción de cuna, y si ese lullaby no funciona, papá te enseñará a ir a ser loco». El tercer cachorro, aparentemente dibujado por el canto, había salido desde algún lugar fuera y ahora estaba tratando de escalar el de Morrison Pierna como un titular de montaña peludo y determinado. El almirante detuvo su canto para separar suavemente a la pequeña criatura y levántalo al nivel de los ojos. «Ahora escucha aquí, pequeña pesadilla táctica», dijo Morrison al cachorro con el mismo tono que una vez usado para abordar los generales enemigos.
Hemos discutido esto, sin escalar el uniforme durante el tiempo de alimentación. Eso es una ofensa mariscal de la corte. El cachorro respondió lamiéndose la nariz con una pequeña lengua púrpura. El general Crump hizo un suena como un disco duro que se bloquea. Esto no se alinea con ningún patrón de comportamiento humano conocido. Se supone que los humanos ser máquinas de matar despiadadas y eficientes. Ellos no, ellos no. Su voz se quedó cuando Morrison comenzó a hacer ruidos del avión mientras alimentaba la cuchara de lo que parecía ser puré raciones militares al cachorro más ansioso. «¿Daily no? ¿Que no, general?», preguntó el almirante Sentara. Aunque ella era bonita, seguro que no quería saber la respuesta. Por favor, no adopte la descendencia enemiga durante las campañas militares activas. Las luces de Crump ahora parpadeaban en patrones que solo podían describirse como frenéticos pánico por disco. Esto se rompe aproximadamente 17 artículos diferentes de las convenciones de la Guerra Galáctica y posiblemente varias leyes de la física. El presidente Blicknot decidió que la situación había progresado más allá de la mera observación, en el reino de que necesitamos respuestas, antes de que alguien declare la guerra en todo el concepto de lógica. Activó el enlace de comunicación a la zona neutral y el comunicador de muñeca del almirante Morrison chirrieron con una transmisión prioritaria entrante. Morrison levantó la vista desde donde intentaba eructar al cachorro más pequeño, que aparentemente había comido demasiado. Con entusiasmo y ahora estaba haciendo sonidos chirriante, angustiados. «Sí, ¿qué es?» «Un poco ocupado aquí con una situación táctica. Almirante Morrison». La voz del presidente crujió el pequeño altavoz. «Este es el presidente Blix of the Galactic War Consejo. Actualmente, estamos observando sus actividades en la zona neutral y requerimos una explicación inmediata para su conducta durante el alto el fuego». Morrison miró a su alrededor hasta que vio el dron de vigilancia flotando cerca. Le dio un saludo casual con su mano libre y continuó acariciando la espalda del cachorro. «Oh, hola, consejo. Novio estás mirando. No me importe. Solo lidiar con algunos refugiados aquí. Nada que afecte los términos de alto el fuego, almirante». La voz del comandante Bextol chilló a través del comunicador, sus plumas todavía en pelusa máxima. «Aquellos son combatientes enemigos que estás albergando». Morrison levantó el pequeño cachorro de Scar, que no podría haber pesado más de 2 elevit empapado, y actualmente estaba tratando de comer su propio pie. «Este pequeño comandante, he visto un comportamiento más amenazante del círculo de tejido de mi abuela. Y mi abuela una vez tejió un suéter tan feo que se clasificó como un arma psicológica. Pero son cicatriz», protestó al general Crump, su voz asumiendo el equivalente electrónico de histeria. «El guerrero más temido especies en 3 sectores. Están programados genéticamente para la violencia y la destrucción». «Sí, bueno», Morrison dicho, extrayendo con éxito un pequeño eructo de su cargo y luciendo bastante satisfecho consigo mismo. «Aparentemente también están genéticamente programados para ser adorable cuando tengan hambre y asustados». ¿Quién sabía? Él acomodó al cachorro de nuevo en el nido improvisado, donde los hermanos ya estaban acurrucados en una pila difusa que parecía haber sido diseñada por Evolution específicamente para romper corazones. El almirante Centora se inclinó más cerca de su comunicador. «Almirante, ¿cómo exactly did you come to be in possession of these cubs?» La expresión de Morrison se volvió más seria. Aunque mantuvo su voz gentil como uno de los cachorros había comenzado a quedarse dormido. «Los encontré ayer por la mañana cuando estábamos barriendo la cicatriz abandonada y el puesto avanzado para Intel. Su guardería había recibido un golpe directo de nuestro bombardeo hace 3 días. Hizo una pausa, mirando a las pequeñas criaturas. El lugar era un desastre. No hay cicatrices adultos en ningún lado. Solo estos 3 los pequeños, fríos, hambrientos y asustados de sus pequeñas mentes». El canal de comunicación se quedó en silencio excepto para los suaves sonidos de los bebés alienígenas durmientes. «Intenté llamarlo a través de los canales adecuados», continuó Morrison. «Pero ya sabes cómo funciona la burocracia militar. Para cuando hubiéramos obtenido la aprobación de una operación de rescate, presentó el formularios apropiados por triplicado y esperaron a que apareciera el cuerpo de xenobiología, estos pequeños habrían sido historia». Los tentáculos del embajador McFlufferson se retorcieron de confusión.
Pero el almirante, seguramente el protocolo dictaría que simplemente los dejas. Técnicamente son bajas enemigas. La voz de Morrison tomó un tono que podría haber plasma congelado. Embajador, no sé qué tipo de protocolo siguen su gente, pero los humanos no abandonan bebés indefensos para morir solos en la oscuridad. No importa de quién sean los bebés. Eso no es la guerra. Eso es solo ser un monstruo. Pero la logística sola. El Crump general protestó débilmente. Sus luces parpadeaban en patrones que sugirió que sus procesos lógicos se encontraban con serios errores computacionales. ¿Cómo supiste que alimentarlos? La cicatriz en la fisiología es completamente diferente de los humanos. Usted improvisa. Morrison interrumpió gentilmente ajuste de una manta alrededor de los cachorros para dormir. Resulta que la fórmula del bebé es bastante universal. Leche tibia, algunos nutrientes, mucha paciencia. Es posible que haya tenido que amenazar al intendente del barco para que renuncie a toda nuestra leche de emergencia. Suministro. Pero para eso son las solicitudes tácticas. El comandante Vexal hizo un sonido como un loro estrangulado. ¿Utilizó recursos militares para adquirir fórmula para bebés? Maldita sea, lo hice. ¿Qué era, se supone, que debo hacer? ¿Dejarlos morir de hambre mientras completaba una solicitud de suministros nutricionales no estándar? Estos pequeños, los chicos, estaban llorando sus corazones y me miraron con esos grandes ojos como si fuera lo único que estaba parado entre ellos y el vacío. Morrison's la voz se suavizó mientras observaba al cachorro dormir. Además, ya me habían impresionado cuando descubrí lo que era acontecimiento. Intente explicar los problemas de abandono a una cicatriz de bebé en algún tiempo. El canal de comunicación zumbó con el equivalente electrónico de varias especies que tienen colocaciones nerviosas simultáneas. La forma cristalina del General Crump era auraciclismo a través de colores que existían principalmente en el espectro ultravioleta, que su traductor renderizó útilmente como pánico en B-flat menor. ¿Impreso? Chirrió al comandante Vexal, sus plumas de pie tan directamente que parecía que había sido golpeado por un rayo. Almirante, ¿tienes alguna idea de lo que has hecho? La impronta de cicatriz y Cobb, en la primera figura dominante que encuentran después de la eclosión. Ahora eres su reconocido líder de la manada. Este es un vínculo psicológico que dura toda su vida útil. Morrison se encogió de hombros, que era un gran logro dado que 2 de los cachorros se habían arrastrado sobre sus hombros y ahora estaban usando su insignia de cuello como juguetes de dentición. Sí, descubrí eso cuando comenzaron a seguirme como pequeños misiles borrosos de búsqueda de calor. La psicología para niños es bastante universal. Resulta que los 6 brazos del almirante Centaur ahora se movían en patrones que su especie se usa para alejar los espíritus malignos. Esto no es psicología, almirante. Esta es la guerra biológica. Has armado monería. Esto tiene que ser algún tipo de estrategia humana avanzada que no entendemos. Señora, la única estrategia aquí mantiene a 3 bebés alimentados, limpios y no llorando a las 3:00 de la mañana, lo que, por cierto, es sorprendentemente similar a administrar un batallón militar, excepto con más paños de eructos y menos explosiones. Embajador McLaughlin elevó tentativamente un tentáculo. Tal vez podríamos poner esto en perspectiva comparándolo con la nuestra. Especies prácticas de cría de niños. En Fluvia Prime, nuestros jóvenes se colocan inmediatamente en cumores de aprendizaje donde son criados por especialistas educativos certificados de acuerdo con estrictos protocolos de desarrollo. Eso sonan horrible, Morrison interrumpió sin rodeos. Estos pequeños necesitan atención individual, no una línea de ensamblaje enfoque de la crianza de los hijos. Uno de los cachorros se había despertado y ahora estaba tratando de preparar la barba de Morrison, aparentemente convencido de que era parte del ritual de aseo de la jerarquía de la manada. Las luces del general Crump parpadearon desesperadamente, pero la ineficiencia, la asignación de recursos, mi gente se reproduce por la incrustación cristalina, que no requiere inversión emocional en absoluto. La descendencia simplemente absorbió el conocimiento necesario a través de la resonancia armónica patrones. Es perfectamente lógico y costo y probablemente porque su gente tiene el rango emocional de una calculadora. Morrison respondió, separando suavemente al cachorro de su vello facial. Mira, entiendo que todos manejan las cosas de manera diferente, pero los humanos
Estamos controlados para cuidar a las criaturas pequeñas e indefensas. No es una estrategia. It's just who we are. Verás algo tan pequeño y vulnerable, y su cerebro inmediatamente va al modo de protección. Presidente Blixnot, quien había estado ominosamente en silencio a lo largo de este intercambio, finalmente habló. Almirante Morrison, estás diciéndole a este consejo que has iniciado los primeros protocolos de contacto unilateralmente con enemigo Offspring, basado en lo que describe como respuestas cableadas? Te digo que encontré 3 bebés asustados y lo hice que haría cualquier persona decente. El hecho de que se clasifiquen técnicamente como combatientes enemigos es un burocrático problema, no moral. El comandante Bexy le hizo un sonido como un globo desinflado. Pero el precedente esto establece. ¿Qué sucede cuando otros comandantes humanos se encuentran con enemigos jóvenes? ¿Todos abandonarán sus misiones para comenzar? ¿Centros de guardería improvisados? Morrison consideró esto en serio mientras demostraba la técnica adecuada para apoyando la cabeza de un cachorro durante la alimentación. Probablemente. Sí, los humanos son divertidos que forma. Lucharemos con los dientes y las uñas contra los enemigos adultos, pero nos mostraremos a sus hijos en problemas y moveremos montañas para ayudar a ellos. Es como una falla de diseño en toda la especie, excepto que lo llamamos tener conciencia. El cachorro más grande aparentemente decidió que la explicación de Morrison era aburrida y había comenzado a intentar subir dentro de su chaqueta bolsillo, chillido suavemente en lo que sonaba notablemente como hablar de bebés. Morrison ayudó a la pequeña. La criatura se asienta en el cálido bolsillo donde se acurrucó con un suspiro contento. This is insane, whispered Admiral Center. Los 6 brazos ahora cubren su rostro. Has convertido una operación militar en una guardería. La operación militar todavía está funcionando bien, Morrison protestó. Mis tropas mantienen todos los protocolos de alto el fuego. Nuestras posiciones son la recopilación segura y de inteligencia está procediendo a tiempo. La única diferencia es que ahora lo estoy haciendo mientras se aseguran de que 3 bebés no mueran de negligencia. Lo llamo multitarea. La voz del general Crump había tomado el equivalente electrónico de un gemido. Pero, ¿qué sucede cuando termina el alto el fuego? No puedes llevarlos a la batalla. Viola todos los principios de compromiso militar. La expresión de Morrison creció reflexivo mientras observaba a los cachorros, 2 de los cuales ahora estaban profundamente dormidos, mientras que el tercero practicaba lo que parecía ser pequeño Predator, se abalanza en un bootlace de repuesto. ¿Sabes? Ese es en realidad un muy buen punto. Vamos a necesitar figurar algo fuera antes de que este alto el fuego expire. Como si fuera convocado por la misma mención de complicado diplomático situaciones, los sensores de largo alcance comenzaron a sonar con una transmisión entrante. Morrison miró su táctica visualizar, luego en los 3 cachorros, que todos se habían despertado con el sonido de la alarma y ahora estaban haciendo canto angustiado ruidos. Bueno, esto está a punto de ponerse interesante, murmuró Morrison, recogiendo suavemente al cachorro más pequeño que había empecé a llorar. Parece que tenemos cicatriz entrantes y vasos grandes. La pantalla principal de la vista en el Consejo de Guerra Split de la cámara para mostrar tanto el feed de Morrison como la exhibición. Táctica de 3 cicatrices masivas y rastas que abandonan de hiperespacio en el borde de la zona neutral. La expresión del presidente Blixnow lograr nuevos niveles. Decepcionó a Turtle cuando reconoció el buque principal. Ese es el buque insignia del propio jefe de guerra Grat Thor. El presidente anunciado con el tono de alguien que vio un desastre natural desarrollarse en cámara lenta. Esta negociación de alto el fuego simplemente se volvió significativamente más complicado. En el feed de Morrison, los cachorros aparentemente habían reconocido algo sobre los barcos que se acercaban porque todos comenzaron a hacer sonidos, emocionados e intentando escalar hacia la matriz de comunicación. Morrison estaba tratando de mantenerlos coralizados mientras se preparaba simultáneamente para lo que estaba a punto de ser el primer escenario de contacto más incómodo en historia galáctica. Atención, vasos humanos. Una voz que sonaba como la grava que se procesaba a través de un cemento mezclador se retiraron en todas las frecuencias. Este es Greadiev Greator de Scaran Imperio. Hemos detectado la presencia de nuestros jóvenes desaparecidos bajo su custodia. Explica esta violación del alto el fuego términos inmediatamente.
La cámara del Consejo de Guerra estalló en una charla alienígena en pánico, pero Morrison suspiró y activó su comunicador. War Chief Grator, este es el almirante Morrison. Antes de entrar en toda la violación de discusión de alto el fuego, necesito saber algo. Are you missing 3 cubs, roughly 6 weeks old? Visto por última vez en el sección de guardería de dientes Outpost 47. Hubo una larga pausa. Cuando Grathor Boyce regresó, había perdido parte de su boom dominante y ganó lo que solo podría describirse como preocupación de los padres. Tú, los has encontrado. Están vivos. ¿Están vivos, saludables y actualmente tratando de comer mi equipo de comunicación? Morrison respondió, separando suavemente al cub más grande de un panel de control parpadeante. Los encontró hace 3 días después del bombardeo. La guardería recibió un golpe directo, sin supervisión de adultos en cualquier lugar, y estaban en una forma bastante difícil. Otra pausa. Esta llena de lo que sonaba como cicatrices amortiguadas voces en una conversación rápida. Cuando Grator volvió a hablar, su voz llevaba una mezcla de alivio y confusión. ¿Tú preservar la vida de nuestros jóvenes durante las hostilidades activas? Bueno, sí, son criaturas. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejarlos morir? El canal de comunicación se topó con el equivalente electrónico de todo un consejo de guerra que intenta procesar esta información. Las plumas del comandante Vexal ahora habían logrado lo que podía solo se describirá como puff máximo, mientras que el general Crump había dejado de andar en bicicleta a través de los colores por completo y era solo mostrando un patrón estable que se tradujo aproximadamente a la sobrecarga del sistema. Reinicie el universo. Esto es inesperado, Grator admitió. En nuestra cultura, los jóvenes enemigos se consideran víctimas aceptables de la guerra. No esperábamos que los humanos los conservaran. La voz de Morrison adquirió la misma ventaja peligrosa que había usado al dirigirse al consejo antes. Bien, jefe, ahí es donde difieren los humanos y los ataques. No consideramos que los bebés sean bajas aceptables de nada. Estos los pequeños necesitaban ayuda, por lo que obtuvieron ayuda. Simple como eso. Lo que sucedió después se reduciría en la historia galáctica como el momento más conmovedor de la cooperación de las Internet o el incidente diplomático más ridículo de la historia grabado, dependiendo de quién contaba la historia. El cachorro más grande, aparentemente reconociendo la voz de su padre a través del comunicador, comenzó a hacer sonidos chillidos cada vez más emocionados e intentar escalar hacia el altavoz. Morrison, interpretando esto correctamente, mantuvo a la pequeña criatura hasta el dispositivo de comunicación. El sonido que surgió del buque insignia de Grator de Wararkiev podría describirse mejor como lo que sucede cuando un tren de carga intenta expresa afecto paternal. Era un ronroneo profundo que parecía vibrar a través del salón de cada barco en el área. El cachorro respondió con su propia versión pequeña del sonido, y de repente los 3 bebés fueron chilling y ronroneando al máximo volumen, tratando de agotarse alrededor del comunicador para hablar con su padre. Me recuerdan. La voz del Grador llevaba una nota de asombro que estaba completamente en probabilidades con su temible reputación. ¿Cómo es esto posible? Deberían haber olvidado los bonos de paquete después de esta separación. Resulta que sus hijos son bastante resistentes, dijo Morrison, ahora haciendo malabares con 3 cachorros emocionados que todos quería estar más cerca de la voz de papá. Aunque probablemente debería mencionar que se han apegado a mí también. Advertencia justa. Es posible que no quieran irse de inmediato. Como para demostrar este punto, el cachorro más pequeño comenzó a hacer sonidos angustiados cuando Morrison intentó dejarlo, aferrándose a su uniforme con pequeñas garras y enterrar su rostro en su hombro. Esto es complicado, admitió Grax. El protocolo tradicional de Scaran sería desafiarte a combatir por la custodia de los jóvenes, pero conservaste sus vidas cuando podrías haber permitido que perecieran. Esto crea una deuda de honor que entra en conflicto con el territorial estándar imperativos. El embajador McFlufferson levantó tentativamente un tentáculo. Quizás podríamos organizar algún tipo de acuerdo de custodia conjunta. El silencio que siguió a esta sugerencia fue tan profundo que varias especies comenzaron a verificar su equipo de traducción para asegurarse de que todavía funcionara correctamente. ¿Articulación custodia? Grator repitió lentamente como si probara un concepto que no existía en su idioma. Es algo humano,
explicó Morrison mientras rebotaba distraídamente al cachorro más pequeño que empezó a preocuparse. Cuando los padres no pueden estar de acuerdo en quién consigue a los niños, a veces comparten. Los niños pasan tiempo con ambos padres. Todos se mantienen felices. «Esto no es posible», protestó Grator, aunque su voz carecía de convicción. Cicatriz: los jóvenes deben ser criados de acuerdo con las tradiciones de los guerreros. No pueden ser influenciados por él. Luchó para encontrar las palabras de alguien que se asegura de comer sus verduras y dormir lo suficiente. Morrison sugirió de manera útil. Mientras tanto, los cachorros habían decidido que esta conversación estaba tomando demasiado tiempo y había comenzado un asalto coordinado en los bolsillos de Morrison, buscando bocadillos ocultos con la determinación de pequeñas unidades tácticas peludas, que seguido más tarde se estudiaría en diplomáticos en 17 sectores, como la negociación más brillante en historia galáctica, o el tratado de paz más accidental jamás negociado, accidentalmente por alguien que fue principalmente centrado en evitar que 3 extraterrestres comieran sus botones de uniformes. «Mira», dijo Morrison extrayendo suavemente un cachorro del bolsillo de su pecho mientras agarraba una barra de energía robada. «¿Por qué no vienes aquí y nos imaginaremos esto? ¿Fuera cara a cara? Tus hijos quieren ver a su padre, y yo podría usar ayuda con el tiempo de alimentación. 3 bebés son un mucho trabajo para una persona, incluso si esa persona ha comandado flotas enteras». La respuesta de Warder Chief Grator fue una larga pausa, llena de lo que sonó como una discusión acalorada en el fondo. Cuando finalmente respondió, su voz llevó el tono de que alguien tomara una decisión que sería recordada como visionario o que lo sometería a la corte por su propia gente. «Muy bien, Morrison humano. Transportaré para discutir los términos. Pero te lo advierto, si esto es una trampa elaborada, jefe, la única trampa aquí es 3 bebés que descubrieron cómo trabajar juntos para abrir comida con tenedores. Confía en mí. Si quisiera atraparte, usaría algo mucho más sofisticado que las cicatrices infantiles con problemas de abandono». 20 minutos después, el Grator de guerra se materializó en la superficie de la zona neutra en un brillo de energía de transporte, y el Consejo de Guerra Galáctica tuvo su primer vistazo a lo que 8 pies de fuertemente armado, batallas marcadas, Scaring Warrior se parecía cuando el enemigo atiende a sus hijos. Braxtor fue exactamente lo que el casting central habría ordenado para intimidar el señor de la guerra alienígena, masivo, cubierto en lo que parecía ser una armadura, natural con garras que podrían abrir, contenedores de grado militar estándar y los dientes que sugirieron que su especie había evolucionado de algo que consideraba a otros seres sensibles como un grupo de alimentos. Su equipo de batalla fue marcado de innumerables conflictos, y su reputación es uno de los comandantes militares más temidos en el espacio conocido. Fue bien ideado. Echó un vistazo al almirante Morrison, que actualmente estaba sentado con las patas cruzadas en el suelo con 3 pequeñas cicatrices que se arrastraba por él como si fuera un gimnasio de la jungla, y se detuvo en seco. «Esto es», comenzó el Grator. Luego se quedó como el cachorro más grande lo vio, y dejó escapar a un chirrido emocionado que se tradujo más o menos: «¡Papá!», en 17 idiomas diferentes. La reunión que siguió habría hecho que un documentalista llorara de alegría. Los cachorros abandonado Morrison de inmediato, cayendo el uno al otro en su emoción para llegar a su padre. Grator, este 8 pies alto motor de destrucción, cayó de rodillas y reunió a sus hijos en sus brazos con una gentileza que parecía para violar varias leyes de física. Los sonidos que emergen del Warder Chief podrían describirse mejor como lo que sucede si un tren de carga aprendió a ronronear. Los cachorros respondieron con sus propias pequeñas versiones del sonido, y para varios minutos, la zona neutral se llenó con el tipo de reunión familiar que generalmente requería cámaras de enfoque suave y música de fondo orquestal. Morrison observó con la expresión satisfecha de alguien que acababa de completar con éxito una misión muy complicada. «Te extrañaron», dijo simplemente. Grator levantó la vista de sus hijos, y por primera vez en su carrera militar, el temido Warder Chief parecía estar luchando con las emociones que no implicaron conquista o superioridad táctica. «Tú te cuidaste, los alimentaste, los mantuviste seguro». «¿Por qué?» «Porque lo necesitaban», respondió Morrison, como si esto explicara todo.
Y porque eso es lo que hacen las personas decentes cuando encuentran niños asustados que necesitan ayuda. El cachorro más grande aparentemente decidió que este momento emocional necesitaba más participantes y comenzó a chocar en Morrison hasta que él se acercó más. Luego, en un movimiento que luego sería analizado por los xenopsicólogos durante décadas, la pequeña criatura se colocó para que tocara tanto a Morrison como a su padre biológico, esencialmente declarando que ambos adultos formaban parte de su estructura de paquete. «Esto no tiene precedentes», dijo Grator en voz baja, observando a su hijo interactuar con el almirante humano. «En nuestra cultura, los bonos de manada son exclusivos. Un cachorro no puede tener dos cuidadores primarios de diferentes especies». «Bueno», dijo Morrison, rascándose suavemente detrás de las orejas del cachorro. «Tal vez es hora de que tu cultura aprendiera algo nuevo. Estos pequeños creo que está funcionando bien». La voz del presidente Blix crepitó a través del sistema de comunicación, llevando el tono de alguien que había dejado de tratar de entender lo que estaba sucediendo y ahora estaba justo para el viaje. «Caballeros, si bien todo esto es muy conmovedor, todavía necesitamos resolver los aspectos técnicos de esta situación. El alto el fuego expira en 36 horas y necesitamos establecer protocolos formales». Morrison y Grator se miró el uno al otro, luego a los tres cachorros, que ahora estaban jugando algún tipo de juego que implicaba escalar entre sus dos padres adoptivos como si vivieran equipos de juegos. «¿Sabes qué?», Morrison dijo. «Tengo una propuesta. ¿Qué tal en lugar de terminar el alto el fuego, lo extendemos indefinidamente? Llámalo el humano de Scaran acuerdo de cooperación, custodia conjunta de los niños, responsabilidades de crianza compartida, y tal vez descubramos cómo ser vecinos en lugar de enemigos». Grator consideró esto mientras evitaba distraerse a uno de sus hijos comer la insignia de rango de Morrison. Esto requeriría la aprobación del alto mando de Scaran. Ellos no tradicionalmente aprobar la cooperación con exenemigos. «Diles que es un táctico alianza», sugirió Morrison. «Ejercicios de entrenamiento conjunto, programas de intercambio cultural, y si alguien le da problemas, recuérdeles que los humanos aparentemente son realmente buenos para encontrar y cuidar a los niños de la cicatriz perdida, que significa que probablemente seríamos muy buenos aliados para tener». El cachorro más pequeño eligió ese momento para quedarse dormido, se acurrucó entre Morrison y Grax, aparentemente decidiendo que este acuerdo fue perfecto, y cualquier adulto que no estuviera de acuerdo con él, claramente no pensaban claramente. 6 meses después, la cicatriz, el acuerdo de cooperación humana, se había convertido en el tratado de paz más exitoso en la historia galáctica. Los tres cachorros, ahora significativamente más grande y bilingüe, tanto en el lenguaje de batalla de estándar humano como en cicatrices, se había vuelto no oficial embajadores entre las dos especies. Pasaron los días de semana aprendiendo habilidades tradicionales de cicatriz y guerreros de su padre biológico y fines de semana aprendiendo teoría técnica humana de su padre adoptivo, que de alguna manera había logrado incorporar una estrategia avanzada de tiempo de siesta en el plan de estudios militar. El Consejo de Guerra Galáctica había establecido el protocolo Morrison-Grator, que reconoció oficialmente los acuerdos de custodia entre las especies conjuntas y había llevado a un 17% de la disminución en los conflictos activos en toda la galaxia. Aparentemente, fue mucho más difícil mantener disputas territoriales con personas que podrían estar ayudando a criar a sus hijos. El almirante Morrison había sido ascendido a embajador almirante, una posición que había sido creada específicamente para él, y básicamente implicaba resolver crisis diplomáticas por encontrar su núcleo emocional y abordarlo con soluciones prácticas y una cantidad alarmante de sentido. Común. War Chief Grator había sido nombrado el primer coordinador de intercambio cultural de cicatrices, un trabajo que involucraba principalmente explicando a otros comandantes de Scaran por qué sus nuevos aliados humanos insistieron en enviar paquetes de atención y tarjetas de cumpleaños a sus hijos. Y los tres cachorros, ahora conocidos en toda la galaxia como el primer paquete entre especies, habían crecido para conviértete exactamente en lo que esperarías de los niños criados por dos tradiciones militares diferentes.
Altamente disciplinado, tácticamente brillante y completamente convencido de que cualquier problema podría resolverse mediante la aplicación adecuada de estrategia, fuerza abrumadora y asegurarse de que todos tengan suficientes bocadillos y sueño. El universo resultó ser un lugar mucho más pacífico cuando la gente recordaba que incluso los enemigos más temibles suelen ser solo los padres que intentaban para cuidar a sus hijos. Las plumas del comandante Bextol finalmente habían vuelto a la normalidad, aunque todavía molte ligeramente cada vez que alguien mencionó el incidente de Morrison. El general Crump había sufrido una completa actualización de personalidad y ahora especializado en lo que llamó procesamiento de lógica emocional. Y embajador esponjoso McFlufferson había solicitado con éxito que cambiara su nombre, aunque todavía estaba trabajando para obtener el papeleo procesado a través de 17 departamentos burocráticos diferentes. Pero cada año en el aniversario de los Grandes Alto el Fuego, todo el Consejo Galáctico recibió una tarjeta de vacaciones con 3 jóvenes, en pequeños uniformes militares firmado de la familia Morrison Grador, en 2 idiomas diferentes y lo que parecía ser crayon. Era, todos de acuerdo, exactamente tan ridículo y conmovedor como todo lo demás que involucra a los humanos resultó.